hermanos. Agradecemos al Señor el poder estar juntos en la distancia, pero unidos en el Espíritu para poder estar alabándole a Él, adorándote, también para poder compartir lo que es su palabra. Y empecemos esta reunión orando. Padre Santo, Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de alabarte, Señor. Te queremos rogar que tú te glorifiques en todo esto, Señor, y tú bendigas todo lo que va a ser la alabanza y la predicación y a los que están escuchando todo esto, Padre. Que sea de gran bendición. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Empecemos alabando con esta canción que dice: ¿Quién dices que soy? ¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, por su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia en mí. Aún siendo yo pecador, Él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí, soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Y yo soy quien dices que soy. Libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Inmerecedor, soy de tu gracia, tu perdón, de tu perfecto amor. Indigno soy, no existe nada en mí con lo cual pueda yo pagar tu tierna y dulce paz, tu eterna bondad. Tú me has amado y has decidido estar aquí para abrazarme sin recordarme lo que fui, un pecador que de ti su rostro escondió
como lo has hecho tú, quiero corresponderte, ser fiel por siempre, con decisión y no fallar jamás. Yo de mi corazón, el que encontré mi salvación, gloria y majestad, quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Buenas noches. Una vez más nos podemos reunir, gracias a Dios, de esta manera, con esta modalidad, poder estar unidos en un espíritu desde tu casa e invitando a otros que se puedan sumar. Bienvenidos a aquellos que se suman por primera vez a nuestras reuniones y que pueda ser de bendición también para vos. En esta noche quisiera hablar sobre un tema muy, muy especial que puede llegar a nuestras vidas, que puede transformar nuestra existencia. Y el tema para esta noche que hemos elegido es: Señor, tú lo sabes todo. Y de repente es pensar cuando Dios trata con nuestra realidad. Qué importante es poder pensar en esto. Dios obrando en lo que es nuestro día a día, en lo que son las circunstancias que nos toca vivir. Cuando nosotros entramos en el Evangelio según San Juan, un evangelio muy importante, nosotros allí encontramos hermosas perlas bíblicas que nos hablan sobre la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Narra obras que solo Dios las puede hacer. Y nosotros encontramos allí enseñanzas profundas, enseñanzas que cambian nuestra manera de ver las cosas, las realidades, nuestra manera de interpretar realmente lo que es nuestro alrededor. Una de las frases clave dentro de este evangelio es la frase "para que creáis". Esta frase se menciona aproximadamente 100 veces en este evangelio. Es el objetivo para el cual fue escrito, para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Encontramos que este Dios invisible se hace visible en la persona de nuestro amado Jesús. El omnipotente y eterno Dios entra en la realidad del ser humano
y se autolimita en el tiempo y en el espacio. Esto es la profundidad del Evangelio según San Juan. Aquel que como creador conocía intelectualmente lo que era la sed, lo que era el hambre, lo que era el cansancio, lo que era la agonía. De repente él, al hacerse hombre desde el vientre de María, va a conocer experimentalmente lo que son estas necesidades. Al pasar por las páginas de este Evangelio, no podemos dejar de apreciar lo que es la gloria de Cristo, lo que es la gloria de Jesús caminando por Palestina. Y nosotros, a medida que avanzamos, podemos ver esa refulgente gloria que nos rodea y que nos hace admirarle a aquel que vino para morir por nuestros pecados. De repente nos podemos parar unos minutos y poder encontrarnos allí en el aposento alto. Quedan horas para que Él pueda llegar a la cruz del Calvario, para que Él pueda cumplir lo que Él ha venido a hacer, morir por nosotros en esa cruenta cruz. Y allí en el aposento alto nosotros encontramos tremendas enseñanzas como lo que es el cielo, como lo que es los pámpanos y la vid, como lo que es la santidad. Nos vamos con Él hacia el Getsemaní y allí podemos encontrar lo que es uno de los que para mí especialmente es uno de los capítulos más profundos, tremendos en la palabra de Dios. El Hijo de Dios orando por nosotros. Aunque nosotros tenemos el Padre Nuestro, allí podemos encontrar que este Padre Nuestro es el modelo de oración. Pero en San Juan capítulo 17 encontramos al Hijo de Dios, la oración del Hijo de Dios. Allí en ese capítulo podemos adentrarnos con reverencia en lo que es la descripción de sus sufrimientos vicarios, su muerte, su sepultura, para saltar de alegría después cuando entramos en ese glorioso día de resurrección, en ese glorioso día en que hay un nuevo cántico, en el que se transforma todo lo que era, lo que ellos pensaban que era frustración, lo que ellos pensaban, lo que los discípulos podían pensar que era una derrota consumada en la cruz, se cambia el cántico por un canto de triunfo, por un canto de victoria. Y es tanto lo que hemos contemplado, su gloria, su persona, su victoria, que nosotros encontramos en el capítulo 20, versículos 30 y 31, y allí Juan escribe: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Si nosotros termináramos de leer hasta acá nomás este libro, estaría para nosotros bien un final así. De repente nos viene mostrando toda la gloria que rodeaba a la persona y al ser del Hijo de Dios, perfectamente hombre, perfectamente Dios. Con terminar con estos versículos estaría bien para nosotros un final así. Pero de repente encontramos que nos queda un capítulo más por leer. De repente es como un apéndice que se agrega a este libro. De repente es como un apéndice que se está agregando a este Evangelio. Y allí nos parece como que no está teniendo una aparente correlación. Pero cuando nosotros nos detenemos a leerlo y lo volvemos a leer y entendemos profundamente la enseñanza que nos trae, nosotros podemos ahora comprender que la gloria de Jesús ahora es colocada en los vasos de barro, que somos nosotros, vasos imperfectos, pero que podemos ser receptáculos de esta gloria divina. Por eso te invito a que busques en tu Biblia, a que vayas allí a donde puedas estirar la mano o a donde la has dejado. Si no la tenés todavía, tenés unos segundos para que podamos encontrar nuestra Biblia, poder agarrarla y poder buscar Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 21. Último capítulo del Evangelio de Juan. Capítulo 21, empezamos desde el verso 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera:
estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la 2ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la 3ª vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la 3ª vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando era más joven te ceñías e ibas donde querías. Mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. En la gloriosa mañana de resurrección, los ángeles, aquellos visitantes celestiales, les habían dicho a las mujeres: id y decirle a los discípulos, y habían hecho una mención especial hacia Pedro, y también decirle a Pedro: id a Galilea, porque él va delante de ustedes, allí se van a reunir. Ellos volvieron después de haber cumplido lo que es el ceremonial judío de los días allí de la Pascua. Ellos vuelven a Galilea, a sus hogares. Ellos allí en Galilea, de repente les era familiar, no tan solo porque se habían criado, no tan solo porque estaba en su casa, sino porque el mismo Señor había tenido un ministerio muy fructífero allí en la región de Galilea, lugares familiares para ellos, que habían andado con el Señor, que les tenía muchos recuerdos, que eran muy caros a sus emociones por todo lo que habían vivido con su maestro. De repente allí ellos están esperando y no sabían que unas semanas después de un encuentro con el Señor, volverían a Jerusalén, a la capital del país, y de allí iban a conquistar el mundo, iban a llevar el Evangelio por todas partes del mundo conocido. Pero ellos en estos días están allí esperando en sus hogares. Podemos pensar en las turbulencias internas, emocionales por las cuales ellos están pasando. Son días muy agitados para sus emociones. De repente ellos, días antes de la muerte del Señor, ya estaban sabiendo que los judíos estaban en contra del Señor. A los sacerdotes y a los principales de la religión no les gustaba el mensaje de Jesús: arrepentidos. A Jesús no le gustó cómo encontró las cosas cuando vino a esta tierra.
No le gustó esos sepulcros blanqueados que eran los líderes religiosos, que por dentro estaban todos carcomidos, llenos de putrefacción, que sus obras no eran consecuentes con lo que ellos podían estar hablando. Y entonces los líderes rechazaron a Jesús. No tan solo ellos vivían con ese miedo de que eran perseguidos, de que eran mal vistos, sino que también después llegan hacia lo que es la semana crucial, la semana donde Cristo sabe que ya va a ser crucificado, que va a ser entregado, que va a ser muerto entre medio de dos ladrones. Y ellos pueden ver allí lo que es la muerte del Señor. Después también pueden acompañar y conocer dónde Él fue colocado. Después también ellos pueden estar allí con miedo de no salir a ningún lado, hacía horas que había muerto su maestro, para después entender y encontrarse con aquel que ellos creían que había sido un derrotado, que de repente aquel que había sido alguien que había perdido, lo encuentran como el victorioso, como aquel que realmente es el que ha ganado. De repente la ansiedad y la incertidumbre de este Jesús resucitado, porque por un momento lo encuentran, por otro momento desaparece, y ellos se pueden preguntar, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? El Señor les había dicho que estén juntos, que permanezcan juntos, que esperen, que todavía no había concluido la obra, que de repente esto recién comenzaba. Pero ellos se pueden preguntar en su ansiedad, en la incertidumbre, en todo lo choqueante de lo que vienen viviendo, ellos se pueden preguntar, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? Yo te invito en esta noche, en estos versículos que hemos leído, a ver 3 cosas que pueden llegar a cambiar nuestras vidas. 3 puntos que pueden llegar a cambiar lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando. De repente vamos a ver en el primer punto, cuando nosotros hacemos planes sin tenerlo en cuenta a Dios. Cuando mis planes sin Dios, cuando hacemos planes sin tenerlo. Y allí encontramos un cristianismo sin rumbo. En el segundo punto vamos a ver una alternativa en el camino. Cuando puedo pensar, quedarme quieto y pensar en lo que estoy viviendo. Y en tercer punto, la necesidad o a la espera de una respuesta. Cuando avisoro mi futuro y cómo quiero que sea. Cuando miro mi futuro y es donde realmente quiero estar. En el primer punto que nosotros encontramos, mis planes sin tener en cuenta a Dios. Mis planes sin tener en cuenta a Dios. Son los primeros versículos de este capítulo. Allí nosotros encontramos que Pedro venía, al igual que lo que venimos diciendo de todo el grupo, pero él más que nadie venía de experiencias muy duras, muy duras. Durante 3 años se había vivido a pleno. De repente aquel que en los comienzos, en los albores del ministerio del Señor, es aquel que se acercaba, pero que seguía en la de él, hasta que tiene un encuentro milagroso allí, cuando le presta su barca para que Jesús la use como un púlpito. Y él puede decir, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Y el Señor allí lo está llamando a aquel que pescaba, a aquel que se adentraba en el mar para poder sacar peces. El Señor lo está llamando y le da un nuevo significado a su tarea. Serás pescadores de hombres, vas a ser un evangelista. Esto es lo que el Señor allí le estaba diciendo. De repente él puede ver y escuchar cosas que no es dado a muchos. Ve milagros y él es del círculo íntimo del Señor. Es de aquellos 3 que están en todo, que han vivido y que han escuchado todo lo del Señor. Él pertenece a este grupo selecto, a la mesa chica, donde podían ver lo más privado del Señor. Podían conocer lo más refulgente de su gloria, de la hermosura de la persona de Cristo Jesús. Pero Pedro realmente era complicado en su forma de ser, en sus actitudes, en su carácter. En un momento podemos escuchar al Señor diciéndole, Pedro, solamente Dios te puede haber revelado lo que acabas de decir, solamente es de Dios lo que vos has dicho, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero minutos después, tiempito después, el Señor le está diciendo, sal de mí, apártate de mí, Satanás, apártate, sal, no me traigas más
más estas ideas de que no debe llegar a la cruz, de que debe salirse de lo que era el rumbo trazado en la misión que él tenía en la tierra. De repente este es Pedro, aquel que es arrebatado, aquel que de repente dice lo que siente sin filtros, sin tener filtros de ninguna forma. De repente nosotros lo podemos ver a Pedro cuando el Señor dice que todos se iban a escandalizar de él. Pedro le dice, Señor, por favor, yo no. Pedro, me vas a negar. Señor, yo voy a poner mi vida por vos. Yo voy a estar poniendo mi vida por vos. Esto es lo que Pedro, lo que le llevaba a poder exclamar. Era de allá la impronta que salía desde su interior de poder ir hacia adelante, nunca retroceder. Para él eso no existía. Y el Señor le dice, Pedro, esta noche antes que el gallo cante 3 veces me vas a negar 3 veces. Me vas a negar 3 veces. Cuando va a ocurrir, y allí él está en medio de la fogata que han hecho algunos, allí para poder calentarse un poco mientras esperaban a ver qué es lo que pasaba con Jesús, Pedro llega a un momento en que lo va a negar la primera, la segunda y la tercera vez para que realmente esto tenga más credibilidad, sea más creíble para los otros. Pedro comienza a maldecir y después él se va a apartar cuando cruza la mirada con Jesús. Se va a apartar y allí él va a llorar amargamente su traición. De repente han pasado las horas y viene la noticia de las mujeres, no está el cuerpo del Señor. Nos han dicho que ha resucitado, han aparecido seres celestiales, visitantes de los cielos, y él puede correr a prisa y quizás quiere sus trancos, poder correr más a prisa para llegar lo antes posible, para cortar distancia. Cuando él llega a ver que la tumba está vacía, el primer punto que vamos a desarrollar es mis planes sin tenerlo en cuenta a Dios. Cuando hago planes para mi vida y no lo tengo en cuenta a Dios, habíamos dicho que todo el grupo de discípulos venía de días muy terribles, muy duros, y si nos adentramos a ver más detalladamente, ¿quién más sino Pedro puede decirnos que todo lo vivido realmente ha choqueado su vida? Fueron 3 años de vivir a pleno, 3 años en que él puede estar teniendo un encuentro personal con el Señor. Ha reconocido que él era un maestro, un rabí, pero ese día lo va a marcar el día en que el Señor de repente utiliza su barca como púlpito para poder hablar a la multitud. Pedro de repente, el Señor le dice, venid, vamos, va a haber una pesca milagrosa. Pedro, después de haber visto lo que Dios puede hacer, lo que Jesús puede hacer, allí Pedro se postra y dice, apártate, Señor, porque soy hombre pecador. Y recibe la primera comisión, allí acepta el primer llamado, y es un llamado a evangelizar. Pedro, te voy a convertir en un pescador de hombres. Él durante esos 3 años forma parte del círculo íntimo, de la mesa chica, de aquellos que van a contemplar cosas que ni los otros discípulos pudieron contemplar. Allí van a poder estar con Juan, Jacobo, Pedro, pueden ver hasta el monte de la transfiguración. Y de repente Pedro puede exclamar, Señor, hagamos unas chocitas acá, unas pequeñas casitas. No queremos irnos de este lugar. Puede de repente ser inspirado y el Señor mismo le dice, Pedro, solamente Dios puede haberte inspirado al decir esto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero después también el Señor tiene que reprenderlo porque dice, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Este es Pedro. Pedro el sanguíneo. Pedro el que no tiene filtro. Pedro, el que siempre tiene una impronta en su interior que lo lleva a hacer y decir cosas que quizás otros no lo harían. Y así Pedro también es complicado en lo que hace, en lo que dice, en sus actitudes. Este es Pedro. De repente de creerse autosuficiente en esa noche, en la última noche del Señor, en que el Señor allí, en el capítulo 13, 14, 15, 16, está dando las últimas lecciones a sus discípulos. Pedro puede llegar a decir, Señor, yo no me voy a apartar de vos, yo te voy a seguir hasta lo último, mi vida daré por ti. El Señor le dice, Pedro, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Y vino la primera negación, vino la segunda vez que Pedro lo va a negar, y en la tercera oportunidad
para que tenga más credibilidad, que él no lo conoce, que él no tiene nada que ver con Jesús, comienza a maldecir. Pedro cruza mirada con Jesús allí en el medio de esa hoguera, en medio de todos aquellos que rodean, y allí en un costado Jesús golpeado, vituperado. Pedro entonces se aparta para llorar amargamente su traición. Han pasado las horas, tienen que estar escondidos por miedo a que a ellos les pase lo mismo que le pasó a Jesús, morir crucificado. Para ellos pensaron que habían seguido a una estrella fugaz, a un falso iluminado, pero de repente esa mañana recibe la noticia que el cuerpo del Señor no está. Pero hay una noticia más profunda, que este Jesús, que creían que había sido derrotado en esa cruenta cruz, ese Jesús estaba vivo, que había resucitado. En una charla es restaurado. Él es llevado por el Señor a una restauración. En ese momento que ahora nos compete acá en capítulo 21 de San Juan, Él mira a su alrededor, Él está mirando a su alrededor. En esos días quizás se cruzó con viejos conocidos, con viejas amistades, que pudieron quizás charlar sobre la pesca, cómo estaba en esos días, qué tipo de pescados había. Vio su barca, volvió a visitar su barca, miró las redes, miró el lago. Pero no tan solo mira su exterior, sino también mira su interior. Hace una mirada introspectiva. Y es como admitir de que siempre será el ave de vuelo bajo, que no será de aquellas que van a cruzar los cielos, que van a ir cerca de las nubes, pasar las nubes hasta las cumbres de la consagración, hasta las cumbres de la fe. Él de repente, al mirar su interior, él decide que volverá a ser lo que fue, que volverá a ser lo que era antes de tener un encuentro con el Señor, como entendiendo que nunca llegará a ser el apóstol que fue llamado, que de repente fue un paréntesis en su vida, que de repente fue un tiempo, un lindo tiempo, pero que él no estaba para estas cosas. Él planea regresar donde Jesús lo había encontrado. Prefiere regresar allí. Él de repente, y como líder, él puede decir, me voy a pescar. Se levanta y dice, muchachos, yo me voy a pescar. Cuando están rodeándolo allí, se nombra a algunos, hay 2 que no se nombran, son 7 en total, unido a Pedro, junto con Pedro son 7. Ellos van, conocen el oficio. Ellos no es que de repente van a agarrar una cañita, ellos saben, se han criado, se han formado, han visto a sus padres, ellos mismos son experimentados en este oficio de ser pescadores. Ellos esperan la hora adecuada. De una manera resoluta, bien resueltos, ellos vuelven a la pesca. Pero a medida que pasan las horas, ellos ya se han adentrado en la barca, ya están pescando, tiran las redes para uno, para otro lado, dan vueltas, se corren con la barca un poco más allá, y ellos están allí viendo qué pescar. Pero a medida que pasan las horas, a medida que van pasando las horas, ellos se dan cuenta que esto les juega en contra, porque van adquiriendo cansancio, porque ya están todos mojados por el rocío de la noche, por el agua que les salpica. Pero hagan lo que hagan, ellos ven que en su entusiasmo y que toda su resolución se va apagando, porque todo lo que hacen es sin éxito. Desde la barca han contemplado cómo los habitantes de las aldeas quizás volvían a sus casas y unas horas después apagaban la tenue luz que podía iluminar aquellas casas en las aldeas que rodeaban el mar de Tiberías o el de Galilea. Cuando nosotros encontramos que no hay éxito en su labor, ellos tienen la experiencia, pero de nada les sirve. Tienen las herramientas, pero no ayudan para nada. Tienen el conocimiento, pero la pesca ha sido cero. No han pescado en esa noche, no han pescado nada. Por orden divina, por un mandato de Dios,
Los peces han fondeado, por un mandato de Dios los peces han fondeado. Los peces han esquivado, se han apartado de la barca para que la producción de ese día sea totalmente nula, sea totalmente cero. Muchas veces esto nos lleva a pensar que nosotros hacemos planes sin Dios. Podemos creer que porque conocemos el trabajo, porque tenemos los recursos, porque tenemos la experiencia, todo nos va a ir bien, pero dejamos a Dios fuera de nuestros planes. No es lo mismo conversar con Dios, Señor, es tu voluntad, es el tiempo para poder hacer esto, de poder tenerlo a Dios de nuestro lado, que hacer una oración informándole a Dios lo que queremos que Él haga. No es lo mismo hacer la oración y decirle, Dios, he decidido hacer esto, quiero que bendigas lo que yo he decidido. Cuando nosotros actuamos de esta manera, nosotros nos estamos perdiendo lo que Dios ha prometido. Dios ha prometido provisión, Dios ha prometido bendición, Dios ha prometido estar con nosotros. Pero cuando nosotros nos lanzamos a la aventura de lo que creemos que son nuestros planes y muy buenos para nuestras vidas, hemos dejado de lado a Dios. Dios no puede bendecirnos. Dios no puede acompañarnos. Dios no nos va a dar su provisión. Es su voluntad, es su tiempo. Solo aquellos que pueden estar en un contacto directo y en un contacto, podríamos decir, constante, fluido con Dios, pueden llegar a ser bendecidos, pueden llegar a ser conducidos, guiados por nuestro amado Señor. La noche con su agotamiento, sumado a la frustración de no poder tener producción de nada, está pasando. Ellos se encuentran a 90 metros, 100 metros de la playa, y allí pueden divisar la silueta de una persona. Y esta persona les pregunta, hijitos, amigos, muchachos, ¿han pescado algo? La respuesta es inmediata, la respuesta es unánime, no hemos pescado nada. Este mismo personaje, desde la playa, desde la orilla, le dicen, tiren la red a la derecha, tiren la red a la derecha. Yo no lo sé por qué lo hicieron, porque ellos eran conocedores. Yo no sé, podemos especular con que se le quemaron los libros, con que el agotamiento los hizo de repente someterse a aquel consejo o aquella alternativa que le daba este personaje anónimo hasta ese momento para ellos. No sé por qué lo hicieron, pero sí la Biblia nos dice que ellos obedecieron y que tiraron la red a la derecha. Y he aquí que el fracaso de la noche se transformó en el éxito de la madrugada. Todo lo que ellos habían planeado, ellos no les salieron. De repente este encuentro con este personaje les hace ver que hay algo que ellos se han estado perdiendo. Hay algo que ellos han estado perdiendo todo ese tiempo. Y lo que ellos van a entender, y lo que vos y yo debemos entender, que es un tiempo perdido, es esfuerzo malgastado, es recursos que se han tirado cuando hacemos cosas sin estar en compañía de Dios, sin que Dios esté con nosotros, guiándonos y bendiciéndonos. La Biblia dice, la bendición de Jehová es la que enriquece, no añade tristeza con ella. Debemos comprender también, no olvidarnos, grabarnos que las pérdidas, los fracasos, los sinsabores, nuestro amado Salvador va a usar todo eso para poder estar enseñándonos también grandes verdades. Nada es al azar, nada es fortuito, nada es cuestión de suerte. Nada es cuestión de suerte. Cuando en nuestros planes, cuando en nuestros propósitos
cuando en nuestros objetivos colocamos a Dios, Dios va a cumplir su promesa. Cuando entregamos nuestras vidas, cuando entregamos nuestras ofrendas, cuando entregamos nuestro tiempo, Dios va a acrecentar, no tan solo va a devolver, y la Biblia dice que 100 veces más, está hablando, también nos habla de que va a dar por añadidura un montón de bendiciones más. Debemos entender que en nuestros planes Dios debe ser tenido en cuenta. Juan exclama, aquel discípulo amado, de repente Juan exclama y puede decir, es el Señor. De repente quizás ha susurrado, quizás le ha brotado y en sus labios él ha podido exclamar suavemente, en admiración, en asombro, es el Señor. Es el Señor. Pedro no espera escuchar 2 veces. Pedro de repente no espera que haya unanimidad de decir entre todos, ponerse de acuerdo, sí, es el Señor. Pedro inmediatamente se viste, porque se había desvestido para trabajar, se viste y se lanza al agua, dejando todo lo que había sido la producción. Era el 100%, ese era el momento del 100% de la producción de esa jornada de trabajo. Pero él deja todo, porque es el Señor el que está allí en la orilla. Tus planes, ¿tenés en cuenta a Dios? ¿No tenés en cuenta a Dios en tus planes? En tu vida, ¿qué lugar ocupa el Señor? ¿Es aquel que se entera de segunda, tercera mano lo que vos pensás hacer, lo que vos estás decidiendo? ¿O es aquel a quien buscas para llevarle tus deseos, poder decirle, Señor, cómo quisiera esto, Señor, cómo deseo lo otro? Señor, guíame en tus planes. ¿Lo tenés en cuenta a Dios? Segundo punto, una alternativa en el camino. Ellos han traído la barca, Pedro ya está en la orilla, ellos han traído la barca, han arrastrado la red con todos los peces. Hay 153 peces grandes y aquellos que son experimentados, que conocen el oficio, se asombran de que la red haya aguantado. La pueden revisar, no está rota, no se les ha escapado ninguno, porque cuando Dios bendice de una forma tal que para aquellos que rodean esto es algo milagroso. Hay una fogata cuando han bajado de la barca, y seguramente es la barca de Pedro. Han bajado, han encontrado allí una fogata, el desayuno está preparado, ya está preparado el desayuno está caliente. Es pan y pescado que ha sido preparado para ellos, especialmente para ellos. Aprenden que el éxito está en trabajar bajo las órdenes. Quizás todavía pueden tener el recuerdo de lo que el Señor les enseñó, de aquellos pámpanos que es necesario que el Padre los limpie para que den fruto, esos pámpanos que deben estar unidos a la vid, y Jesús, Cristo, es la verdadera vid. Deben estar unidos a Él para poder tener bendición. De repente allí se produce esa camaradería alrededor de la fogata. Nadie pregunta, ¿quién eres? Porque en su interior ellos sabían que el que estaba allí, que el que los estaba allí, les había preparado, que los estaba esperando para poderle dar ese momento de calor, para poderle dar ese alimento tan necesario, era el mismo Jesús. ¿Qué hubiera sido estar entre medio de ellos? La comida quizás en silencio. De repente, mientras van saboreando, mientras van comiendo, mientras van recobrando fuerzas, de repente, ¿cuántos recuerdos pueden haber pasado por su cabeza? ¿Cuántas sensaciones, cuántas emociones contrariadas allí en su interior? De repente pensar en todo lo que el Señor había sido para ellos y que de repente verlo de nuevo a Él. Ellos que se habían alejado, habían tomado la decisión de alejarse,
y tomamos decisiones todos los días y en todo momento. Y las decisiones que tomamos nos alejan o nos acercan de nuestro Señor. Ellos pueden volver a remarcar, volver a decírselo, repetirlo para no olvidarse. No hay mejor lugar que estar en compañía del Señor. No hay mejor lugar que estar en compañía del Señor. Siglos antes, en el libro de Jeremías, capítulo 20, nosotros podemos encontrar una experiencia que el profeta tiene en su propio ser, en su interior. El profeta allí está luchando con su interior. Llega un momento en que dice: Dios, cada vez que me diste que hablar a este pueblo se volvió en contra mía. Cada vez que viene palabra tuya, profecía tuya para darle a los gobernantes me odian más. De repente me ha producido castigos, me ha producido que me aborrezcan, ha producido que me tiren en un pozo. Dios, estoy cansado. Cuando de repente digo, quiero dejar, no voy a hablar más en tu nombre, hay algo en mi interior. Hay una llama, hay una pasión que me lleva a hablar más de ti. No lo puedo contener, no lo puedo guardar, no lo puedo apagar. Es el amor, la pasión por tu nombre. Ellos de repente hacen una pausa en su vida en esa mañana. El sol recién está por salir. Es necesario esta pausa. No han sido reprendidos. Nadie les ha reclamado nada. Pero allí está el Señor. Y ellos pueden ver lo que era unas horas antes peleándole a la jornada, solos, sin rumbo, y lo que es ahora tener a alguien que les da un rumbo, a alguien que les cambia nuevamente su vida. De repente, si nosotros hacemos una pausa en tu vida, y quizás en esta noche pueda ser también motivo de que vos hagas una pausa en tu vida, ¿vale la pena lo que estás viviendo? ¿Vale la pena lo que vives? ¿Hay felicidad en lo que haces? ¿Hay paz? ¿Hay complacencia en tu jornada diaria? ¿Puedes disfrutar cada día? ¿Puedes disfrutarlo cada día? ¿O hay constante angustia, constantes pleitos, de repente escondernos de tantas cosas que no queremos que nadie sepa? ¿Cómo está tu vida? Es necesario hacer una pausa y entender lo que estamos viviendo. Nuestra realidad. ¿Cuál es la realidad? Y esto nos lleva al tercer y último punto en esta noche, a la espera de una respuesta. La espera de una respuesta. Y para esa respuesta tengamos que ver lo que estamos viviendo hoy y a dónde queremos estar mañana. Pedro mira al Señor allí con sus condiscípulos, con sus amigos, con aquellos que han sentido que han fracasado en el ministerio, en el llamado. Pedro allí mira las brasas, mira al Señor, casi seguro que se acuerda de lo que días antes había pasado, una noche también, en medio de una gran fogata, el Señor siendo golpeado, el Señor siendo objeto de burlas, y él negando y maldiciendo el nombre del Señor. ¿Se acuerda de lo que él negó? Sí, porque Judas fue el traidor más famoso, pero no fue el único traidor. No fue el único traidor. Y la traición hacia Jesús no tan solo fue una experiencia vivida en los albores de la cristiandad, sino que a través de los años se fueron sumando varias traiciones. Varias traiciones. De repente el Jesús resucitado, aquel Dios todopoderoso que conoce todas las cosas, que no hay nada que esté lejos de su presencia, que no hay nada que esté oculto a su mirada,
Él puede contemplar el vasto universo, Él puede contemplar todos los astros, cosa que el hombre todavía ni ha pensado que existe, pero tan lejos, pero Él también puede contemplar las profundidades del océano que el hombre siquiera puede sondear. Aquel Dios que ve todas las cosas, el corazón de Pedro también puede ser mirado. El corazón de Pedro también puede ser escrutado. Allí hay un escaneo en su interior. Y este Dios que todo lo conoce, está conociendo también lo que es su corazón. Y Él va a preguntarle allí, de repente como que las luces en el escenario se enfocan en ellos dos, como que todo queda en un segundo plano, y allí Jesús le pregunta, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? De repente sería muy bueno para nosotros entender que en el griego, en el lenguaje bíblico, hay 4 palabras para denotar, para poder entender lo que es el amor y hacia qué amor se referían. Cuando empleaban agapao, esto significa un amor sublime, supremo, excelso, puro. Esto es agapao. Cuando decían fileo, esto era el amor de amigos, el de aquellos que pueden convivir, que se pueden relacionar. Cuando hablaban de eros, ellos era el amor sexual. Y estorge era el amor de la familia, el primero que conocían, el amor entre hermanos, el amor con los padres. Jesús comienza a preguntar, Pedro, ¿me amas? Agapao. Pedro, ¿sientes un amor puro, sublime hacia mí? Todas tus facultades están puestas hacia mi persona. ¿Me amas más que estos? Más que estos no tan solo son los discípulos, es la barca, los amigos, las redes, la producción. ¿Me amas más que todos? ¿Soy lo más sublime en tu vida, Pedro? Allí Pedro responde, Señor, yo te quiero. Fileo. No responde agapao, sino yo te quiero. Yo me siento bien con tu compañía. Me gusta relacionarme con vos. Te quiero como un amigo. Años antes, como ya mencionamos, el Señor le había dicho, quiero que pesques hombres, que seas un evangelista. Ahora el Señor le dice, quiero que pastorees a mis corderos. Son míos. Yo te los doy, Pedro, para que vos puedas pastorearlos, para que vos los puedas guiar. De repente me llama la atención, Señor, ¿por qué no le preguntaste, ¿crees en mis enseñanzas, Pedro? También, si nos acordamos en la enseñanza del aposento alto, creéis en Dios, creed también en mí. La misma fe que tienen en Dios, esa misma fe deben tenerla en mí, les pidió Jesús en el aposento alto. ¿Por qué no lo lleva a esa encrucijada y le puede decir, Pedro, ¿crees que también yo soy Dios? No. El Señor allí le pregunta, ¿me amas? El amor. Es porque el cristianismo se va a distinguir con esto, con el amor. Y saben, la Biblia dice que Dios puso en nosotros de su amor. El amor del ser humano tan manchado, tan pequeño, tan enturbiado por emociones, por pasiones. Y hoy decimos a todos que amamos. Pero de repente el amor de Dios, tan sublime, tan excelso, ese es el amor que Dios puso en aquellos que reconocen a Jesús como Salvador. Algunos, dice Pablo años después, pudo decir, algunos pueden hablar como querubines, como ángeles. Algunos quizás dar todas sus riquezas para ser de bendición, para dar de beneficio a los pobres. Algunos quizás puedan dar su vida en martirio para ser quemados en la hoguera, para ser allí quemados, para defender la doctrina cristiana.
pero si no tienen amor, nada son. ¿Me amas? ¿Sabes que el Señor también dijo en San Juan capítulo 3? El Señor allí dice, ¿sabes cuál es la condenación? Que la salvación vino, que Jesús vino, pero los hombres amaron más los pecados, más las tinieblas, más su autocomplacencia, más lo que ellos querían hacer, más que a mí. Y esta es la condenación. ¿Cómo hace el Señor para atraer a alguien que se ha alejado? ¿Cómo hace el Señor para volver a alguien que ha perdido la pasión por el ministerio? ¿Cómo hace el Señor para atraer a alguien que se ha olvidado del llamado? No le reclama, de repente no lo reprende, sino que el Señor apunta al corazón. Era necesario. Le ha negado 3 veces, le pregunta la segunda vez, Pedro, ¿me amas en una forma sublime? Pedro le dice, Señor, yo te quiero, alimenta mis corderos, Pedro. Pero va a llegar la tercera vez, quizás como para igualar las 3 veces que le negó, y en la tercera vez el Señor le pregunta, Pedro, ¿me quieres? Pedro se asombra. Y esto rompe su corazón. Esto estruja sus emociones. Pedro ya no es agapao, es fileo. Ya no le dice, Pedro, ¿me amas en forma sublime? Sino que el Señor le pregunta, Pedro, ¿me quieres realmente? Pedro se duele, pero ya no es el mismo. No es aquel que iba hacia adelante, no es aquel que era el saltón, no es aquel que era autosuficiente, sino que Pedro allí apela a la omnisciencia de Jesús, de Dios. Y Pedro le dice, Señor, tú lo sabes todo, vos sabés que te amo. Y este es el mensaje de esta noche. Señor, tú lo sabes todo, vos sabés que te amo. ¿Qué tanto te has ido? ¿Qué tantos planes has hecho sin tenerlo en cuenta? Dios, es necesario que te detengas, que hagas una pausa en tu realidad. Es necesario que haya una respuesta en tu vida, que pueda haber una respuesta en tu ser. Cuando nosotros encontramos en San Juan capítulo 17, el final de la oración del Señor, de repente Él está diciendo, Señor, que la gloria que me diste ellos también puedan estar. Nosotros vamos a contemplar esa gloria en el cielo. ¿Sabes que vamos a estar ahí totalmente absortos, totalmente asombrados, al contemplar tanta belleza en el cielo? Tanta belleza en ese cielo, al contemplar tanta gloria, pensar que el Hijo de Dios dejó toda esa gloria por amor a mí, por amor a ti. Te voy a contar una historia que quizás nos dé un poco de luz, algo pequeño, todo lo que Dios hizo. Recuerdo que un martes, reunión de oración en la iglesia, se acerca un padre, por detrás lo había visto una que otra vez en las reuniones de los domingos, y él puede decir, tengo un pedido de oración. ¿Sí? ¿Cuál es? Mi hija no la encuentro, mi hija la estamos buscando. Conversando con esta persona, con este hermano ahora, su hija es drogadicta.
de repente consumía y en esos días se había perdido de su casa, ya había pasado cerca de una semana, la habían buscado por los amigos, por los parientes, la habían buscado por los conocidos por todos lados y no la encontraban. Y una noche se acerca allí de nuevo a la iglesia y dice: ya la he encontrado, sé dónde está. ¿Me pueden ayudar? ¿Pueden ustedes buscarla? ¿Me pueden ayudar yendo ustedes y traerla a casa? Ella no quiere que yo vaya, no quiere que yo vaya. ¿Ustedes me pueden ayudar de esta manera? Sí podemos. Nos da la dirección y entonces vamos a esa dirección. Era muy triste lo que había caído esta señorita. Esta señorita estaba viviendo con otras 3 personas que se dedicaban a hacer malabares y a hacer otras cosas que consumían también, que había perdido su dignidad, que vivía con 3 muchachos, como que era la mujer de ellos. Por unas cuantas pastillas degradó toda su vida. De repente ella sale a atender, por detrás veíamos los rostros de estos muchachos, y ella sale a atender y dice: mi papá sabe dónde estoy. Sí, querida, tu papá sabe dónde estás. ¿Mi papá sabe en lo que he caído? Sí, querida, tu papá sabe en lo que has caído. Y aún así mi papá quiere que vuelva a casa. Aún así el papá quiere que pueda volver a casa. Sí, él te está esperando. En esa noche fría de invierno, ella con una pequeña bolsa, con 2 o 3 ropas, sube al auto. La llevamos con mi señora hasta la esquina donde vivía su padre. Y ella entonces puede ver, y nosotros también fijamos la mirada, y allí el padre estaba esperándola en la puerta. Para ellos, después de unos segundos, fundirse en un abrazo. Vuelve a casa. Vuelve a casa. Papá te estaba esperando. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué hay en tu corazón? No sé cuál es tu nombre. Juan, Pedro, María, Jacobo. No lo sé cuál es tu nombre. El Señor te pregunta: ¿me amas? ¿Me amas? Unos segundos. Quizás es la primera vez que te sumas con nosotros o ya vienes escuchando. No has tenido un encuentro personal con el Señor. Inclina tu rostro. Si querés que Jesús cambie tu vida, si querés que sea sacado todo sentimiento de culpa, querés tener una nueva vida, un sentido real de lo que es vivir en plenitud la vida, decir en tu corazón, allí en tu interior: Jesús, perdona mis pecados. Jesús, transforma mi ser. Creo que la sangre derramada en la cruz me limpia de todo pecado. Te acepto como mi Salvador. Dios bendiga tu vida y que todo sea para la gloria de su nombre.
de amor.